Actualmente hay un pequeño comportamiento un tanto inesperado por parte de nuestra API RESTful que sucede específicamente al momento de la creación de un recurso. En el momento de intentar crear un recurso y no enviar los datos requeridos para ello, es decir, fallar las reglas de validación de tal creación, estamos obteniendo una respuesta un tanto inesperada. Lo que haremos durante esta clase será entonces determinar cuál es la razón de esto y, por supuesto, cómo resolverlo. De este modo, entonces, si intentamos crear, por ejemplo, un usuario y no enviamos ningún tipo de valor, por supuesto, entonces la validación fallará y vemos cómo estamos obteniendo una respuesta de tipo Not Found HTTP Exception. Básicamente es como si no existiera una ruta que coincidiera con esta petición. Sabemos que por supuesto existe porque si enviáramos los datos correctos, todo funcionaría perfectamente. Y en realidad lo que está sucediendo es que el Laravel, por defecto, cuando falla la validación de las reglas, realiza una redirección a la ubicación anterior del usuario, terminando finalmente entonces en esta excepción. Vamos entonces a cambiar ese comportamiento. Si nos vamos al controlador de excepciones, vemos que básicamente cuando se están manejando las excepciones se hace llamado al método render de la clase padre. Si vamos entonces a esa definición, que justamente la clase padre es la que tenemos ubicada en Illuminate Foundation Exceptions Handler, vamos a verificar que existe un pequeño método llamado Convert Validation Exception to Response. Si verificamos la definición de este método, vemos que al final lo que realiza es una redirección a la ubicación anterior, enviando pues justamente los errores como tal. Lo que vamos a hacer es redefinir por completo este método acorde a nuestras características, es decir, vamos a retornar una respuesta JSON en todos los casos, no únicamente cuando el cliente específicamente requiere JSON, puesto que esto no es un requisito de nuestra API como tal. Vamos entonces a copiar este segmento de código y vamos originalmente a nuestro propio handler. Allí, justo después del método unauthenticated, vamos a pegar el código. Obtenemos entonces simplemente la lista de errores. Independientemente de si el cliente requiere JSON o no, vamos siempre a retornar una respuesta de tipo JSON. Lo interesante aquí es que no vamos a utilizar directamente esto, sino que vamos a hacer uso directamente de nuestro trait. Pues justamente para eso es que lo hemos definido. Así que simplemente vamos a importar la definición del trait al interior del handler y vamos a llamar al método errorResponse. Esta es justamente la razón por la cual hemos definido estos métodos al interior de un trait y no directamente en un controlador base, porque nos permitirá hacer uso de estos métodos en diferentes ubicaciones de nuestro proyecto, como es el caso de la clase handler. Vamos entonces a hacer uso del trait. Importamos la definición y ya de ese modo podremos hacer uso del método llamado errorResponse. Ahora es importante importar la definición de Validation Exception y tendremos que hacer algo muy importante antes de terminar y es manejar directamente las excepciones de tipo Validation Exception. Esto es necesario puesto que actualmente las excepciones de tipo Validation Exception están siendo manejadas directamente por el método render. Sin embargo, como veremos más adelante, no podremos depender únicamente del método render para manejar diferentes tipos de excepciones que pueden surgir en la ejecución de nuestra API RESTful, puesto que el método render tiende a mostrar gran detalle de algunas excepciones, lo cual no es adecuado, especialmente si ya estamos en producción y no en etapa de desarrollo de nuestra API. Para ello simplemente entonces agregaremos un pequeño condicional preguntando si la excepción pues es una instancia de Validation Exception. En caso de que así sea, entonces simplemente vamos a llamar al método que justamente hemos implementado, que es Convert Validation Exception to Response, enviando tanto la excepción como la petición.
De este modo entonces, si vamos y verificamos nuevamente el funcionamiento, enviamos una petición, podremos ver entonces ya cómo obtenemos una respuesta de tipo JSON especificando inclusive el detalle de cada uno de los campos que nos ha faltado y la razón por la cual entonces ha fallado dicha petición. Teniendo eso, entonces ya estamos controlando las excepciones de validación y podemos continuar en la siguiente clase.